En el día de hoy vamos a estar en comunicación con Asbel López. Él es periodista, es presentador y productor del programa París América, que se emite a través de Radio France Internacional para todo el mundo. Y en este caso vamos a hablar acerca de lo que ha sido la noticia más importante justamente de Francia, y es el juicio a Nicolas Sarkozy, el exmandatario que ha hecho historia, pero en el mal sentido, porque ha sido el único juzgado en más de medio siglo justamente en Francia, este político juzgado en más de medio siglo en Francia por diferentes cuestiones, entre las cuales se encuentran la corrupción y el tráfico de influencias. Pero bueno, Asbel, vos me imagino que me podrás dar más detalles acerca de lo que ocurrió el pasado lunes justamente en París. Así es, mira, Luciana, es un hecho histórico realmente. Bueno, es cierto que otro expresidente, Jacques Chirac, también de derecha, había sido condenado por la justicia, pero es menos espectacular, digamos, porque es una condena en suspenso. El hecho tenía que ver con empleos ficticios cuando Chirac era alcalde en París. Y de hecho, Chirac nunca se presentó en la audiencia. Sin embargo, Sarkozy sí estuvo presente, escuchó la sentencia impasible. Yo creo que por dentro, quién sabe qué estaba pensando. Pero en todo caso es un hecho sin precedentes. Es decir, en 63 años de lo que se conoce aquí como la Quinta República, que es el régimen presidencial francés, de la historia reciente, nunca antes un presidente había sido pues acusado a prisión firme, ¿no? Si bien en fin, más adelante podemos de pronto hablar, pero es muy poco probable que vaya a la cárcel, efectivamente. Exacto, y bueno, ¿se habrá imaginado Sarkozy en el momento que él estuvo presente ahí en el juicio que le iban a dar 3 años de condena, o por ahí habrá pensado que no se le iba a dar una condena justamente? Pues, en todo caso, las relaciones entre Sarkozy y los jueces han sido siempre muy tensas y esto data de hace varios años. Y en todo caso, muchos que quisieran que Sarkozy fuera a la cárcel, porque siempre ha sido un personaje, es un poco un populista antes de los populistas por su fuerte carácter, por declaraciones muy fuertes que dio contra los jueces. Pero en fin, es muy poco probable que sea condenado por que vaya a la cárcel. Además, apeló a la decisión. Incluso quiere ir a la Corte de Derechos Humanos, en fin, incluso si esto implica que Francia sea condenada, pero pues el presidente no va a quedar aquí, va a haber un segundo juicio en 2022 o sea, si se cumpliera la condena, lo máximo que podría hacerse que se le pondría uno de esos collares electrónicos, un brazalete electrónico. Pero bueno, todo esto es simplemente, o sea, posibilidad porque es muy posible que Sarkozy no termine, digamos, que vaya hasta ese extremo, ¿no? Bien, hablamos de corrupción y de tráfico de influencias, pero por su parte Sarkozy ha dicho que él es inocente, digamos. ¿Cuáles son las pruebas que han llevado a los jueces a darle la condena justamente al exmandatario? Pues realmente no hay una prueba, digamos, no hay lo que se llama una prueba reina, un smoking gun, una prueba de la pistola con el humo. Lo que los jueces han dicho es que hay un conjunto de indicios sólidos que hacen pensar que hubo. Al mismo tiempo, Sarkozy lo que dice es que nunca lo hizo. Efectivamente, esto tiene que ver con Sarkozy quería que un juez, no, que un alto magistrado, ¿no? Pudiera darle información sobre un caso. Y para ello le prometió un puesto en el Principado de Mónaco. Y esto se hizo a través de su abogado, Thierry Herzog, que es como el abogado histórico de Sarkozy. Ahora bien, todo esto fueron comunicaciones telefónicas que fueron grabadas en secreto, ¿no? Porque tenían que ver con otro caso en el que también estaba vinculado Sarkozy. Entonces, esta es una de las críticas que se hacen, ¿no? Que los magistrados fueron hasta grabar las conversaciones secretas de un presidente en ejercicio con su abogado, ¿no? Entonces, aquí hay cierto malestar en ese sentido, pero en todo caso, para ellos eh, existe la corrupción, incluso si finalmente el alto magistrado no alcanzó a llegar a Mónaco porque finalmente no le dieron el puesto. Pero incluso si eso no ocurrió, hubo en todo caso digamos, una confabulación de corrupción para que esto fuera posible. Hay que tener en cuenta además que Sarkozy tiene otros casos pendientes, por ejemplo, hay una acusaciones por
financiamiento ilegal de su campaña, de la última campaña en la que trató de hacerse reelegir, que no fue reelegido. Pero además también hay otra investigación sobre un financiamiento de su campaña en la que ganó efectivamente en 2007 por Gaddafi. Entonces, digamos que esto es apenas uno de los casos que son varios y que quién sabe hasta dónde lleven justamente al presidente Sarkozy, que como te decía antes, ha marcado la historia, ¿no? Bien, y en 2022, como bien decías vos, va a haber un segundo juicio. Casualmente, en ese año van a ser las elecciones en Francia. ¿Vos pensás que Sarkozy se puede presentar a esas elecciones o ya no se va a apartar del camino político? Pues él mismo antes de la sentencia había dicho que él no se iba a presentar a las elecciones. Pero con esta sentencia, todos estos problemas con la justicia es muy poco probable, es casi imposible de que sea candidato y menos de que sea reelegido. Recordemos que en la anterior campaña ya hubo un candidato de la derecha que estuvo vinculado a un caso de corrupción, que es el famoso Penélope Gate. Penélope es el nombre de la esposa del candidato François Fillon, candidato de la derecha, con muy buenas posibilidades, pero con todo ese escándalo fue derrotado por Macron. Y entonces aquí viene, digamos, uno de los reproches de la derecha, porque detrás de todo eso, detrás de esa investigación, está el Parquet National Financier, que es la Fiscalía Nacional Financiera, el PNF, que es el que lleva a cabo estas investigaciones, digamos, como la delincuencia de cuello blanco y ha aportado desde que empezó en 2013, es una institución jurídica que ha logrado investigaciones que han traído muchísimo dinero al erario justamente por atacarse a estas personas de cuello blanco, a esos delincuentes de cuello blanco. Entonces, pero el PNL también tiene un componente político, o así lo ven, así lo ve la derecha, ¿no? Que el PNL lo que es casi un instrumento de la izquierda para acabar con la carrera de algunos políticos de derecha, si bien políticos de izquierda también han sido objeto de investigaciones por parte del PNF. Adivinen quién nombra al director o al encargado del PNF, pues el presidente, en este caso Macron. Entonces eso trae suspicacias, trae sospechas. De hecho, el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, dijo que con esta decisión lo que había hecho Macron era quitarse de encima a un rival político. Lo mismo dijo la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen. Entonces hay suspicacias, hay sospechas, es y la derecha ha criticado mucho esta sentencia y ha dicho efectivamente que el PNF es un instrumento de la izquierda contra la derecha. De manera que esta es una decisión política que parece exagerada porque finalmente nunca, digamos que el delito no se concretó, que es en todo caso un presidente que fue condenado a un año de prisión firme. En fin, son muchas cosas que hacen que que la de medios de comunicación conservadores, en fin, estimen que fueron demasiado lejos los magistrados y que hay una pelea de los magistrados con Sarkozy. Te doy un ejemplo, Luciana, hace unos años, en 2000, mucho antes de que fuera presidente, Sarkozy dijo que en el marco de su campaña, diciendo que justamente en ese año, en 2007, que había necesidad de mujeres, que todos los magistrados eran hombres blancos salidos del mismo, eran cortados como por la misma tijera, que todos eran igualitos. Pues bien, él dijo, parecen guisantes, ¿no? Todos igualitos y todos sin sabor. Y parece que eso les quedó como aquí a los, a los magistrados y hay una pelea. Ahí también hizo otras muchas declaraciones muy fuertes. Entonces hay como esa pelea desde hace muchos años y se estima que hay alguna revancha ahí de los magistrados y de los jueces que por supuesto niegan que esto sea así y que para ellos no hay color político y demás. Pero el contexto es ese, el contexto es ese, el contexto es que hay candidatos presidenciales como Mélenchon, Marine Le Pen e incluso la derecha que hablan, denuncian y dicen esto que no es nada bueno para la democracia, así como no es nada bueno para la democracia que un expresidente francés pues haya sido condenado, tampoco es bueno que haya todas esas sospechas y tejemanejos políticos, una politización de la justicia es lo que muchos denuncian aquí. Bien, y en medio de esta politización de la justicia está la sociedad francesa que se caracteriza por ser bastante crítica hacia sus políticos. En un momento hemos visto la gran cantidad de reclamos que le hacían al presidente Emmanuel Macron. ¿Cómo están viviendo este momento? ¿Cómo está viviendo la sociedad francesa este momento?
Ha sido un sismo político ha sido un sismo político desde que se dio la sentencia. Los medios de comunicación hablan mucho de eso. Es cierto que Sarkozy es un personaje particular por su fuerte carácter, por, digamos, responder, por a veces tener un lenguaje muy fuerte, muy duro. Entonces, no sorprende, digamos, con el personaje, ¿no? Y como te dije antes, hay varios casos en los que él está vinculado a varias acusaciones muy graves. Entonces, para muchos no sorprende que Sarkozy esté, ¿no? También hay este dicho de que si el ruido suena es porque piedra lleva. Eh, pero aún así es o fue el presidente de Francia. Y esto es un golpe muy duro en este momento para el país, porque tiene que ver con pues con la dignidad y con la autoridad del estatuto de jefe de Estado, ¿no? Esa función tan importante en cualquier país y también en Francia, ¿no? Entonces, es un golpe duro para unos, en todo caso, es prueba de que la justicia funciona, de que la justicia no es para los de Ruana, como decimos en América Latina, sino que es para todos. Pero también como por las suspicacias que decía antes, también se critica mucho el poder que tienen los jueces en este país y muchos se preguntan quién juzgará a los jueces, ¿no? En el sentido de que tienen muchísima libertad, que pueden acabar con la carrera política de los políticos que a ellos con los que ellos no están de acuerdo. Los magistrados, hay un sindicato muy fuerte que es de izquierda, que es conocido por ser de izquierda. Ha habido escándalos que también lo demuestran. Entonces, está todo eso al mismo tiempo. Entonces, digamos que estamos en una época en que ya los políticos no eran como antes, que eran seres ¿no? que estaban por allá casi que en un olímpico, eran intocables y la justicia nunca llegaba a ellos. Ahora llega y bueno, yo creo que para muchos ha sido un golpe duro, pero también digamos que todo dependerá de alguna manera de cómo se resuelvan las próximas elecciones, a quién apoye Sarkozy si no se presenta, y ahí veremos realmente cuál fue el impacto en la opinión pública, si realmente hay una mayoría que piensa que la justicia, que este país tiene una verdadera justicia por fin, o si la gente está pensando que no, que realmente los jueces son partidistas y politizados. Entonces, digamos que están como esas dos versiones y es difícil saber cuál es mayoritaria en este momento. Bien, por último quería hacer una comparación entre lo que es la justicia argentina y lo que es la justicia francesa, porque aquí en nuestro país sí tenemos el caso de que la justicia está bastante politizada y hasta el momento no hemos visto que se realice un juicio a algún político que esté acusado de hacer algún tipo de fraude, de alguna malversación de fondos. En Francia, en este último tiempo, ¿se han dado gran cantidad de casos de políticos que estén vinculados a un mal manejo de fondos, que estén acusados de algún tipo de cuestión que esté por fuera de la ley, o no se dan demasiados casos como sí se dan aquí en Argentina? Ha habido. Por ejemplo, digamos que hubo un ministro, el ministro del Tesoro, el ministro de las Finanzas de Hollande, de Cahuzac, que, que fue condenado, que se supo que tenía una cuenta en un paraíso Offshore. fiscal, exactamente, tuvo que renunciar y fue condenado, en fin, se llegó hasta el final, o sea que sí hay, eh, hay casos y justamente gracias al Parque Nacional Financiero y gracias al PNF, ¿no? Entonces, sí, está eso, o sea, hay realmente una acción y yo creo que los políticos ahora se cuidan muchísimo más que antes. Entonces, pero una vez más, digamos que aquí algunos critican que hay demasiada acción de los magistrados, mientras que pronto en Argentina es que no la hay. Entonces, aquí algunos dicen que pega por exceso, allá de pronto pega por falta o por carencia, en fin. Pero sí, aquí ha habido casos de políticos que han sido juzgados y que han terminado en la cárcel, en fin, condenados y realmente se ha visto que la acción de la justicia funciona, ¿no? En el caso de Fillon, por ejemplo, eh, que era su esposa, la que había sido acusada de un empleo ficticio, que era el candidato que seguramente iba a ganar porque Macron era un desconocido, ¿no? Y era el candidato apoyado por la derecha. El Parque Nacional Financiero, la Fiscalía Nacional Financiera, el PNF, lanzó de inmediato una investigación y aceleró muchísimo el proceso.
lo que hizo que todo ese escándalo y todo lo que pasó acabara con la candidatura de él. Entonces, de alguna manera fue una justicia que apenas ahora se va a saber si va a ser acusado, pero digamos que ya tuvo su efecto en el sentido de que le acabaron con la candidatura y evitó, y fue gracias a eso que Macron resultó siendo el presidente de Francia. Más que existe esa justicia, para algunos es excesiva, para otros no, pero existe y funciona. Bien, perfecto, Asbel, te agradezco muchísimo esta comunicación y ha sido muy completa como siempre. Bueno, Luciana, un saludo para todos ustedes allá en Argentina, que estén muy bien. Ahí teníamos entonces la palabra de Asbel López, periodista de Radio Francia Internacional, dándonos un panorama completo acerca de lo que ocurrió el pasado lunes con el juicio y la condena de 3 años de cárcel para el expresidente francés Nicolas Sarkozy.